Esto no es una leyenda urbana, no es ciencia ficción, no es una exageración. Esto ocurrió. Una explosión invisible, una amenaza que no se ve, no se huele, no se siente, hasta que ya es demasiado tarde. Y lo peor es que pudo haber sido mucho más. Pudo haber terminado con media Europa, pero no lo hizo, por hombres que se metieron en la boca del reactor sabiendo que iban a morir. Esto es Chernóbil. Y esta es la historia sin filtros del desastre nuclear más letal y misterioso de la historia. Bienvenidos a Cristales Rotos. Estamos en 1986. La Guerra Fría sigue. La Unión Soviética vive bajo el miedo, el secretismo y la presión de demostrar poder tecnológico. En Ucrania, a 16 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, se alza la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, un complejo en 4 reactores RBMK-1000 considerados estables, al menos sobre el papel. Pero los RBMK tenían fallos de diseño ocultos, fallos que los ingenieros conocían, fallos que el partido negó, fallos que fueron ignorados hasta que fue demasiado tarde. El 25 de abril de 1986 se iba a realizar una prueba en el reactor número 4, una prueba técnica para ver si, en caso de corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando energía suficiente para mantener el sistema de refrigeración hasta que los generadores diésel arrancaran. Pero lo hicieron mal, muy mal. La potencia del reactor bajó demasiado, luego subió de forma inestable. Se violaron protocolos, se apagaron sistemas de seguridad, y a las 1:23:40 de la madrugada, el núcleo explotó. El reactor no explotó como una bomba atómica. Fue peor. Explotó como un arma de radiación pura, una mezcla de vapor, hidrógeno acumulado y grafito ardiente. El techo de 1200 toneladas del reactor salió volando. El núcleo se abrió al aire. Grafito radiactivo, uranio y plutonio salieron disparados. En segundos, la atmósfera se llenó de xenón, cesio 137, estroncio 90 y yodo 131. Elementos letales, indetectables, invisibles. La central ardía, pero nadie sabía aún la magnitud real del infierno. Llegaron los bomberos jóvenes, muchachos de apenas 20 años, algunos, sin trajes protectores. Pensaban que era un incendio eléctrico. Algunos agarraron trozos de grafito con las manos. No sabían que estaban tocando material altamente radioactivo. En minutos empezaron los vómitos, quemaduras internas, dolor en los ojos. Sus cuerpos colapsaban sin haber sido tocados por fuego alguno. Vasily Ignatenko fue uno de ellos. Su cuerpo se convirtió en una masa inflamada. Murió en menos de 3 semanas. Su esposa lo acompañó hasta ver cómo se deshacía por dentro. Se dice oficialmente que murieron 2 personas esa noche. La realidad es mucho más que oscura. Las partículas radioactivas cubrieron los tejados, las calles, la ropa, los alimentos. Los niveles eran miles de veces superiores a lo tolerable. En Pripyat, a solo 3 kilómetros, la vida seguía con normalidad, por orden del Estado. Los niños iban al colegio, la gente paseaba y nadie fue evacuado. 36 horas después, en medio del pánico contenido, se ordenó la evacuación, pero ya era demasiado tarde. Más de 49.000 personas fueron expuestas a radiación de forma directa. Miles se enfermaron y muchos murieron en los años siguientes. La explosión fue solo el principio. Debajo del reactor, una enorme masa de material fundido, el famoso pie de elefante,
se filtraba hacia las piscinas de agua. Si ese magma nuclear hubiera entrado en contacto con el agua, habría provocado una explosión térmica equivalente a varios megatones. Toda Ucrania, Bielorrusia y gran parte de Europa del Este habrían sido devastados. Millones de muertos, ciudades enteras inhabitables por siglos. El continente habría quedado dividido por una zona de exclusión de miles de kilómetros. Hablemos de los héroes de esa noche. Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, 3 hombres que se ofrecieron voluntarios para sumergirse bajo el reactor, abrir manualmente las válvulas y evitar una explosión térmica. Entraron sabiendo que no saldrían vivos. Su acto de sacrificio evitó una catástrofe nuclear de proporciones bíblicas, pero no fueron los únicos. El núcleo del reactor 4 seguía ardiendo. Una masa de combustible nuclear fundido avanzaba lentamente hacia capas subterráneas. Si llegaban las napas freáticas, el resultado sería una segunda explosión de vapor de escala continental, y sería el fin. El Kremlin dio entonces la orden. Hacía falta excavar un túnel bajo el reactor para construir una cámara de refrigeración, pero no era un trabajo de cualquiera, era un trabajo para mineros. Se reclutaron más de 400 mineros de Tula y Donetsk, hombres acostumbrados a trabajar bajo tierra, con calor extremo y sin garantías. Llegaron en trenes especiales, sin saber qué iban a enfrentarse. Al llegar, exigieron respuestas. Cuando supieron la verdad, no lo dudaron, pero se encontraron con un obstáculo: el calor. En el subsuelo, la temperatura superaba los 50 grados. El equipo de refrigeración fallaba, así que tomaron una decisión brutal: trabajar desnudos. Imágenes reales muestran a decenas de mineros paleando sin ropa, cubiertos de sudor y polvo, abriendo un túnel en tiempo récord. Sabían que estaban recibiendo dosis letales de radiación, pero siguieron. Algunos cuentan que, mientras cavaban, los detectores Geiger chirriaban sin cesar, las máscaras se empapaban, las manos sangraban, pero nadie se detuvo. Construyeron la base para una losa de enfriamiento que al final nunca se usó. ¿Fue un sacrificio innecesario? Puede ser, pero si la lava radioactiva hubiera tomado otro rumbo, habrían salvado a millones. De los más de 400 mineros, la mayoría murió antes de los 50 años, no por explosiones, no por fuego, por lo invisible: leucemia, cáncer de tiroides, fallos multiorgánicos. Muchos ni siquiera fueron mencionados en los informes oficiales, enterrados en silencio, literalmente y simbólicamente. Decenas de miles de personas murieron por cáncer, leucemia o enfermedades degenerativas provocadas por la explosión. Miles de niños nacieron con deformidades. Muchos trabajadores, los liquidadores, fueron enviados a limpiar los escombros con palas, a mano. Algunos duraron 5 minutos antes de colapsar. A día de hoy, las estadísticas oficiales siguen minimizando el número real de muertos. Algunos hablan de 4.000, otros de 90.000 o más. 30 kilómetros alrededor del reactor fueron sellados, pero no solo la vida humana desapareció. La zona comenzó a manifestar anomalías, instrumentos electrónicos que fallan sin explicación, animales con mutaciones, plantas fluorescentes. Visitantes han reportado escuchar voces, lamentos, pasos, sombras que se mueven entre los edificios vacíos, grabaciones con psicofonías en ruso, llantos de niños y lo que parece ser un zumbido constante. Muchos creen que el trauma masivo dejó una cicatriz energética, una zona no solo radioactiva, sino espiritualmente contaminada. Hay quien dice que el reactor 4 sigue vivo, que algo en su interior aún se mueve. ¿Por qué se ocultó la magnitud real del fallo del reactor RBMK? ¿Por qué se tardó tanto en evacuar? ¿Por qué las cifras de los muertos sigue siendo manipulada? ¿Qué pasó realmente en los niveles inferiores del reactor? Hay zonas selladas que jamás se han vuelto a abrir, zonas donde los medidores de radiación explotan al acercarse. ¿Y si Chernóbil no fue solo un accidente? ¿Y si también fue un punto de ruptura entre lo natural y lo desconocido? Chernóbil no fue solo una explosión, fue una fractura en la historia, un momento en lo que la arrogancia humana desató una fuerza que no entendía y no podía controlar.
Si no fuera por los héroes anónimos, Europa sería otra. Si no fuera por decisiones a última hora, estaríamos contando millones de muertos más. Pero hay algo que sigue inquietando. La sensación de que no aprendimos del todo, que seguimos jugando con fuego, sin entender la oscuridad que hay detrás del átomo. Porque a veces, el horror no viene de lo paranormal, viene de nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, lo que queda son solo ruinas, silencio y cristales rotos.